Hola, mi nombre es Jairo Suárez y hoy quiero que hablemos un rato en ¿y tú qué? Bueno, yo soy bogotano, nacido en 1985, el 24 de marzo. Criado con una familia, tengo pues mis papás, mi hermana y mi hermano. Mira que realmente disfruté, afortunadamente, siempre tuve a mis papás que me apoyaron en todo lo que me gustaba hacer. En fútbol, desde los 5 años estoy en la Escuela de Formación de Santa Fe y a partir de allí empieza como todo mi camino. Me disfruté obviamente todas las etapas de mi vida, hasta ahorita pues que ya tengo familia, tengo mi hija y obviamente todo el ciclo se va repitiendo. Mi papá es contador público, trabajó siempre pues como empleado en varias empresas. Mi mamá licenciada en Ciencias Sociales, pero desde que nosotros nacimos pues ella se dedicó a cuidarnos, a ayudarnos, a estar pues como pendientes de nosotros en todo el tema de colegio, en todo el tema de entrenamientos cuando empezamos pues ya a practicar deporte. Y bueno, mi papá siempre apoyándonos, él desde su rol, manteniendo pues las cosas de la casa, sus responsabilidades, y mi mamá en un trabajo que para mí lo admiro hoy en día y es el cuidar, proteger sus hijos y obviamente dándonos una formación que hasta hoy agradezco. Cuando era niño y empecé a jugar fútbol, por supuesto el sueño siempre pues fue ser jugador profesional. En la medida que fue creciendo y a mí me pasó algo digamos que muy particular, y es que en todo mi proceso de divisiones inferiores mientras jugaba nunca fui titular. Siempre era suplente, nunca me ponían, yo llegaba a la casa llorando porque no jugaba y esto por supuesto pues me achantaba. Entonces en la medida que fui creciendo quise estudiar medicina. Cuando yo estaba terminando el colegio debuté profesionalmente. Esto fue un salto que ahorita te lo voy a explicar un poco, pero terminé debutando antes de terminar mi bachillerato y esto por supuesto fue lo que me incentivó a seguir mi carrera como jugador profesional, sin dejar de lado obviamente otra carrera profesional que es la que tengo actualmente, y es administración de empresas. ¿Por qué? Porque mi mamá pues durante toda su vida en su tema de formación integral siempre me decía: no vayas a dejar de estudiar, no vayas a dejar de estudiar, y hoy lo agradezco. Porque la carrera que yo escogí, que fue ser jugador de fútbol, perdón, es corta, es de muchos altibajos, y si no fuera por el consejo que mi mamá me dio cuando salí del colegio, pues probablemente hoy no tendría un rumbo y no tendría una dirección en mi vida. Yo académicamente era muy bueno, me gustaba estudiar, me gustaba leer. Disciplinariamente no era tan bueno porque no me escapaba, me salía de las clases a jugar fútbol, me salía de las clases con mis amigos. No eran, digamos que no eran parches que no fueran sanos, me iba a jugar fútbol realmente porque era mi pasión, pero en ese salirme pues siempre tuve problemas de disciplina por no acatar de cierta forma pues las reglas, hasta que fui entendiendo, hasta que fui creciendo, hasta que obviamente al lado de mi mamá a los golpes muchas veces nos tocó aprender, pero es algo que hoy agradezco, nuevamente digo, y es algo que te forma. Y hoy que tengo una hija, aunque le doy, digamos, libertad, le doy flexibilidad de hacer sus cosas, también entiendo que debe cumplir unas reglas, unas normas, y que hay unas prioridades, unas responsabilidades antes de las posibilidades. Empiezo mi carrera como futbolista y a la par empiezo a estudiar administración de empresas en la Javeriana. Durante esa época empecé a ser convocado en las selecciones Colombia menores y me tocaba viajar mucho. Por supuesto, esto no me da tiempo para seguir estudiando porque era presencial. Yo salía del entrenamiento y el entrenamiento me iba para la universidad. Yo estudiaba de noche. En un momento ya esta rutina me empezó a agotar. Tal vez hoy pienso y me dejé también creer el cuento de fama, de
reconocimiento, entonces dejé de ir un poco a la universidad y la descuidé mucho. En ese momento paré la universidad, dejé de estudiar por un capricho mío, porque sentía que había tocado el cielo con las manos, que estaba ganando plata, estaba teniendo reconocimiento, estaba yendo a la selección, me fui para Francia a jugar. Entonces esto hizo que aplazara la universidad y estuve pues dedicado a mi carrera en forma un par de años más, hasta que vino una lesión grave en la rodilla y ahí volví a entender y volví a retomar mi estudio. Mi carrera como futbolista duró aproximadamente 12 años. Estuve pues, en Santa Fe, glorioso Independiente Santa Fe. Estuve en América, estuve en La Equidad, estuve en Cúcuta, estuve por supuesto en las selecciones Colombia y terminé mi carrera en India. Cuando vuelvo, coyunturalmente termino de estudiar mi carrera virtual, porque la continué virtual. Digamos que a raíz de tanto cambio de equipo, de tanto viaje, no quería cometer el mismo error de no poder asistir a la universidad y empecé a estudiar virtual. Y coyunturalmente cuando vengo de India termino la carrera y ya empiezo como a enrollarme en lo que estoy haciendo ahora. Entonces, digamos que fue un proceso de mucho aprendizaje, porque estuve en clubes en donde la pasé muy bien, en donde pues uno disfruta lo que hace, pero también estuve en clubes en donde ya casado no me pagaban, no nos respondían en los clubes. Entonces ahí no la pasamos muy mal, porque tengo un papá que es contador y que todo el tiempo era ahorre, 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 guarde, guarde, guarde. Y eso, por supuesto, pues me ayudó a tener pues como mi colchón, ¿no? Pero sí fue de mucho aprendizaje, sobre todo ahora para mi hija, para contarle que los procesos hay que vivirlos, pero hay que vivirlos con responsabilidad. Me ha dejado muchísimas cosas. Me ha dejado amigos, me ha dejado aprendizaje. Creo que maduré o entendí los procesos mucho más rápido. Creo que uno va quemando etapas en la medida que va creciendo, y el fútbol a mí me ayudó a acelerar esos procesos y entender mucho más rápido cuáles eran mis responsabilidades, entender mucho más rápido qué debía hacer, qué no debía hacer. Yo creo que uno es libre de hacer lo que quiera, pero cuando tienes formación, cuando tienes unos principios, cuando tienes una dirección en tu vida, estos procesos por los que pasas o las situaciones adversas que se presentan en el día a día, las puedes mitigar precisamente porque llevas en tu ADN esa formación y esos principios. Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, y al pasar de los años el fútbol me fue enseñando qué era bueno para mi vida, qué no era bueno para mi vida, qué me podía afectar, en qué debía pensar, y siempre hacer un alto antes de tomar decisiones. Me pasaron cosas buenas, me pasaron cosas regulares, me pasaron cosas malas, pero yo creo que todo lo que nos pasa es con un propósito, y es precisamente eso: aprender a llevar esas situaciones, aprender a tal vez controlarlas, entender que hay cosas que uno no puede controlar. Entonces yo no cambiaría nada. Yo hoy soy feliz haciendo lo que hago, soy feliz en mi trabajo, soy feliz con mi empresa, y todo lo que ha pasado tiene una razón. Lo acepto, lo asumo cuando no es tan bueno, lo asumo cuando cometo errores, porque tampoco te voy a decir que todo ha sido perfecto. He cometido toda la cantidad de errores que tú quieras, pero siempre he hecho un alto en el camino para poder hacer una retrospectiva de lo que ha pasado, de qué he hecho, de qué estuvo mal, y no volverlo a cometer. Y eso creo que es madurez. Bueno, de pequeño yo te decía, digamos que siempre amé el fútbol, era mi pasión, pero siempre fui suplente. Y la primera adversidad pasa por ahí. Entonces es cómo te repones ante esa dificultad, cómo te repones al saber que eres suplente, que no juegas, llegas a la casa frustrado, llorando porque no juegas, y de repente el ser perseverante, el trabajar, el no desfallecer, me llevó a saltarme las categorías, que era lo que te contaba ahora. Me lleva a saltarme categorías y pasar por encima de los compañeros de los que yo era suplente. Así llegué a jugar profesional, y ese pues digamos que fue un primer paso dado, una primera adversidad superada,
Después viene el tema de las lesiones. Yo tuve 2 cirugías graves en donde me desahuciaron del fútbol a los 17 años cuando ya había debutado. Y lo mismo, tienes tiempo para llorar, tienes tiempo para lamentarte, pero ahí mismo hay que levantarse, ahí mismo hay que levantar la cabeza, ahí mismo hay que empezar a trabajar en tu recuperación, en trabajar en tu sueño, en proyectarte, y esto fue lo que me dio la fuerza, obviamente, para poder seguir y hacer una carrera de 12 años. Después viene otra frustración y es el retiro. Bueno, digamos que en el transcurso o en el proceso de ser jugador de fútbol te pasan muchas cosas. Hay alegrías, hay tristezas, alegrías cuando ganas, tristezas cuando pierdes se te viene todo el mundo encima y a veces no sabemos manejar esto porque estamos en una sociedad en donde juzgamos todo el tiempo, juzgamos y nadie se pone en la piel del otro. Entonces es muy fácil para el hincha, aunque uno sabe que es emocional, perder un partido y tratarte como quiere. Y a los 8 días haces un buen partido y ganas y entonces eres el mejor. Y manejar esas emociones en el día a día, manejar esas emociones en cada fin de semana, pues no solo te afecta a ti, afecta tu relación familiar. Mi mamá no volvió al estadio, por ejemplo, porque en la cancha me gritaban, pues obviamente horrible cuando perdíamos y mi mamá se afectaba muchísimo. Entonces ella dejó de ir al estadio, pero yo aprendí a tener esa piel para empezar a resistir a todas estas situaciones adversas. Después viene, creo que otra decisión difícil y otro momento duro es el momento del retiro. Cuando llegas a una edad y a una etapa no productiva en fútbol en donde tienes que tomar una decisión de hacer otro camino. Al futbolista en general le cuesta mucho porque precisamente no hay una formación integral, porque pensamos que el fútbol nos va a durar toda la vida y porque esto afecta no solo desde la emoción sino también económicamente. Vienes de una carrera en donde sí tienes un buen ingreso durante el tiempo que juegas, pero asimismo tienes que ahorrar, asimismo tienes que proyectarte y tienes que capitalizar para cuando venga el retiro. Cuando yo me retiré, digamos que yo no entendía, yo sentía que podía seguir jugando. Y yo me acuerdo que esto es una infidencia, pero yo lloraba y yo le decía a Dios, yo no entiendo, la verdad yo no entiendo porque, pues si yo todavía estoy para jugar, yo veo que mis compañeros todavía juegan, porque yo no sigo jugando, yo no entiendo. Y yo sentía que él me decía, yo te tengo para otra cosa, pues yo no lo entendía. Hoy lo entiendo porque hoy puedo servir a mis compañeros, a las nuevas generaciones de futbolistas, en asesorarlos y en mostrarles que esto es una carrera hermosa, pero es muy corta. Y entonces trato de asesorarlos desde lo financiero, desde su tema de entrenamiento, desde su tema de que se puedan formar integralmente. Y por eso te digo que amo y que no cambiaría nada. Pero en ese momento tomar la decisión de dejar el fútbol fue demasiado duro. O sea, yo lloraba noches seguidas, yo no entendía por qué me pasaba esto. Yo sentía que el rumbo de mi vida se había cambiado y pues por supuesto que esto afectaba a toda mi familia. Hoy, 6, 7 años después de mi retiro, lo entiendo. Soy feliz con lo que hago. Sí era el momento para retirarme, mi carrera ya estaba, digamos, hacia abajo en forma descendente. Entonces, hoy lo entiendo, pero te digo que es duro tomar una decisión cuando uno ama tanto algo, cuando uno tiene tanta pasión por algo y uno, digamos que quisiera que esto no se acabara. Ese fue un momento duro. Después, en mi vida normal, ya después de fútbol, la disfruto. Ha habido momentos, por supuesto, que no son tan buenos, ha habido momentos muy buenos, pero la disfruto, sigo conociendo, me encanta aprender, me siento feliz en lo que hago y creo que esto es clave para poder desarrollarse en lo que uno haga y es disfrutarlo. Si uno no disfruta lo que hace, realmente creo que está perdiendo el tiempo porque finalmente vinimos acá al mundo para disfrutar, vinimos al mundo para estar felices, para servir, para ayudar y es al final lo que uno puede dejar, el legado que uno puede dejarle, sobre todo yo pienso mucho en mi hija, ¿no? Y es, ¿qué le voy a dejar a mi hija? ¿Qué quiero que mi hija recuerde cuando yo ya no esté? Más allá de plata, más allá de propiedades, más allá de
de todas estas cosas es que me recuerde como un papá pues que siempre hizo todo con amor, que lo disfrutó y que obviamente pues dejó algo importante para su vida.